Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Así es la vida, esta vez con Romina Forray. Muchas gracias Romy por venir. Hola, Titán. Gracias. Cuando estaba armando el episodio no sabía cómo decirte si escritora, profe de inglés, lambelista es también. ¿Qué Lambelista. es ser lambelista? Bueno, el teatro Lambe tiene el origen en Brasil. Fueron dos pedagogas las que lo comenzaron. Querían contarle a unos niños de jardín de infantes, a sus alumnos, cómo era el parto y como era algo tan controversial y era algo íntimo, prefirieron hacerlo en una caja contando la historia, y eso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se transformó en una forma de hacer teatro que se llama Teatro Lambe Lambe, que en Brasil lambe es lamer, porque tiene que ver con las cajas de los fotógrafos de antes, que habían que mojar el papel. Bueno, y de ahí viene es teatro en una caja. Y en tu presentación habías dicho que era para una sola persona. Claro, es teatro 1 a 1, donde el lambelista hace la función para el espectador o la espectadora. 1 a 1. Sí. ¿Sos una lambelista? Aprendiz. Okay. Aprendiz de lambelista. ¿Qué otras profesiones? Oh, profesiones. Sí. Es que no sabía cómo decirte, por eso. Profe de inglés, lambelista, escritora también. Viajera. Yo me siento que hasta este momento de mi vida siempre sentí lo mismo, que tenía como muchas Rominas adentro. Me encanta que hayamos empezado por ahí, porque siempre lo sentí, y quizás en la forma más occidental de entender el crecimiento y la madurez de una persona, como que se tiende a creer que tiene que elegir una cosa y conservarla, porque ahí está la madurez y desarrollarse. Y sin embargo, la filosofía oriental lo que dice es que somos muchas personas adentro de un cuerpo. Y eso lo sentí desde siempre, que podía hacer muchas cosas. Pero obviamente la profesión y los hijos y las hijas hicieron que las dos Rominas que más salieran era la mamá y la profe de inglés. Y lo que me pasa ahora es que necesito que todas esas Rominas... Había que explorar lo demás. Exacto, que estaban ahí esperando, golpeando, de ver cuándo podemos salir. La escritora, la narradora, la lambelista, la artista, la viajera. Bueno, la viajera también había salido desde antes. Pero que salgan, que sean miles. Quiero ser miles. Eso me pasa. ¿Y por qué ahora, en este punto, decidiste, bueno, soy ahora la escritora, soy ahora la lambelista? O sea, ¿hubo algo, no sé, te retenía antes que no podías hacerlo? Yo creo que obviamente una responsabilidad desde el vínculo como mamá, sí tiene que ver con que ya mi hija más chica termina la universidad, entonces como que ese compromiso de apoyarla en ese proceso también ya estaría como misión cumplida. Y creo que la pandemia también ayudó a tomar esa decisión. Me parece que son como etapas, eso es lo que creo. Y ¿sabés qué me pasa? Como conectándolo un poco con lo que va a venir ahora, tanto en mi vida como en la de Sergio. Siento que no me escapo de ningún lado. Eso es, como hay mucha gente que cuando toma la decisión de viajar es porque o renunciar a su trabajo, dejarlo, es porque se siente insatisfecha o que necesita un cambio desde lo económico, como cosas negativas asociadas. Claro. Yo no tengo ninguna negativa, ni el hecho de ser mamá, ni de profesora, porque fueron las dos cosas que desarrollé en mi vida que hasta el día de hoy más alegrías me dieron. Pero sin embargo sí necesito que salgan las otras, porque siento que no soy solo una profe de inglés y una mamá, que tengo como un montón de cosas para hacer. Y es la mitad de la vida también. Claro. Aunque parezca mucho, parezca re joven, pero bueno. La cámara no afecta tanto, me parece. También capaz que eso, o sea, ser profe de inglés, ser mamá, te llevó a ser escritora. ¿O ya tenías antes de ser mamá una idea de, bueno, en algún momento quiero escribir un libro? Lo de escritora no.
Sí, contar historias. Siempre me gustó mucho contar historias y desde que antes que Newikimi nacieran y cuando ellos eran chiquititos, participé de la Feria del Libro como narradora, invitada por Ana Padovani, y decía siempre que cuando tuviera el pelo blanco me iba a animar a viajar por el mundo contando historias. Algo parecido va a pasar. Quizás me hago la iluminación, no se nota tanto. Para que no sean las ganas. Tampoco serán... Bueno, me animé a no solamente contarlo, sino a escribir el libro. A ver, vamos por partes. Dale. Por la situación de viajera. Perfecto. ¿Por qué decidiste viajar? Viajar, digo, a varios países del mundo, ¿no es? Bueno, me voy a Brasil, voy y vengo. O sea, ir a distintos destinos. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, empiezo por esto que me parece súper interesante. Un día, ya planificando el viaje y ya hablando sobre a dónde vamos a ir y todo, me levanté en el medio de la noche, pero aparte así fue, Juani. Estaba durmiendo y estuve en todos los continentes. Es como que me había bajado una información que no me había dado cuenta nunca. Haber estado en todos los continentes me parecía que era un montón. Una locura. Una locura. El primer viaje que hice fue el Camino de Santiago. Es lo que acabas de describir, porque antes había viajado, había hecho pequeños viajes, pero el primer gran viaje fue el Camino de Santiago con mi papá. Y eso fue, creo que, lo que me cambió la manera de entender mi propia profesión, quién era, dónde quería. Fue el gran cambio de mi vida y si uno quiere, asociándolo con el viaje, el libro, mi primer puntito rojo fue esa mochila que me acompañó a ese viaje y después la llevé tipo cábala. A todos los viajes que hice, esa mochila vino conmigo. Aunque a veces no la usé y era como una pérdida de espacio en la valija, pero tenía que venir. Es la cábala. Era la cábala. Había que viajar con la mochila. Sí. ¿Qué fue, me parece, lo más impactante que viste en un viaje? Me llama mucho la atención eso, porque hay distintas culturas, religiones. ¿Qué fue lo más impactante o que más te transmitió en un viaje? Sin lugar a dudas fue África, porque África fue un viaje como de deconstrucción completa y un trabajo introspectivo. Me pasó esto. En la bitácora, en la muestra, lo puse en la página 1 de África, que dice: los elefantes son mariposas. Es como que en África te lleva tiempo entender lo que sucede, porque nuestra forma de entender es como, no. Muy distinto a lo que pasa allí. No, es todo muy distinto. Nos pasó esto. Teníamos que volver por un problema que habíamos tenido, no podíamos seguir la ruta que ya teníamos planificada. ¿Dónde estaban? Habíamos llegado a la frontera con Namibia, no habíamos podido pasar y retrocedimos y teníamos que volver a Botswana y ahí no teníamos planificado a dónde ir, entonces empezamos a bajar por una ruta y estábamos en el límite entre Botswana y Zimbabue. Justo es la línea que marca el límite entre ambos países. Okay. Vemos que aparece un cartel que dice The Hunters Road y dijimos, bueno, vamos para acá. Preguntamos que era justo la aduana, pero no cruzábamos a Zimbabue, sino que íbamos a ir por esa línea delgada que a veces marcaba que era uno y otro país. Y la mujer, la ranger, dice: yo les aconsejo que no vayan. Estamos en un momento intermedio donde hay riesgo de quedarse porque llovió hace un par de días, entonces hay zonas de lodo, hay mucha probabilidad de incendio porque todavía no es etapa de lluvia. Okay. Hay muchos animales, hay muchos leones sueltos, si les llega a pasar algo en esta ruta no hay nadie, les aconsejo, y más estábamos solos, claro, que no pasen. Que no vayan. Tomamos el consejo, seguimos por la ruta, llegamos a un lugar que se llamaba Elephant Sands,
Entramos y dejamos el vehículo. ¿Pero en qué país? En Botswana. ¿Botswana? ¿Es un país? ¿Botswana? No lo conocía. Sí, grosísimo, grosísimo para los animales. Creo que es nuestro país favorito de lo que conocemos de África hasta ahora. Okay. Ese lugar tenía, diferente a como veníamos viviéndolo, una pileta, un pequeño espacio como de cabañas y tenía una terraza como de semicírculo y un pequeño ojo de agua en el medio. Entonces lo que decían es que nosotros habíamos visto miles de elefantes. Como acá uno se puede cruzar un perro, una vaca en la ruta, ahí estaban los carteles de los elefantes. Claro. Y nos hemos cruzado elefantes. Aparte, no les gustan los autos recalientes en la ruta. Maravillando los autos. Elefantes encima. Elefantes. Bueno, que aparte en esas rutas no se puede transitar de noche porque de noche no lo ves. Claro. Bueno, pero nunca habíamos tenido, porque la sugerencia es, no la sugerencia, la regla que uno tiene que seguir es no te podés bajar del auto, porque aparte los elefantes, que esto me parece hermoso, tienen memoria, entonces y se la transmiten de generación en generación. Si uno tiene una mala experiencia como ser humano con un elefante, ese elefante, lo que nos contaron, es que eso le va a pasar, ese recuerdo malo del encuentro con un ser humano. Entonces, como hay que quedarse adentro del auto. Te contaba lo de la terraza, porque ahí estaba la terraza y esa terraza lo que hacía tenía un espacio como para fogón en la punta. Entonces permitía que la gente se ubicara como en un ojo en semicírculo y los elefantes estaban alrededor. Estaban alrededor. Terminamos de comer. Kimei le pregunta, que es mi hija, a la persona que de ahí del lugar si había elefantes, porque habíamos escuchado que había llovido y si llueve en otros lugares no hace falta que vayan a tomar agua ahí. Y el hombre dice, mira, no creo que vengan porque llovió hace muy poquito, pero posibilidades hay. Nos sentamos en unas sillitas esperando a ver si venían. Yo tengo poesía, lo sé, tengo mucha fantasía en mi cabeza, pero para eso tengo a mi marido y a mi hijo y a mi hija que me bajan a la realidad todo el tiempo. Y esto no fue dicho por mí, sino por ellos. Miro, nosotros la ruta veníamos de por ahí, y miro y digo, tenía razón. Lo llamo y digo, mirá, un incendio, como que era real. No mandarlos por The Hunter's Road porque había riesgo de incendio. Claro, no era chamullo como para que no vaya. Estaba pasando. Sí. Nos quedamos los cuatro mirando wow, de la que zafamos, sí. Y en eso el incendio empieza a subir al cielo, Juani. Esto es. Y lo mirábamos y era, ¿cómo está pasando esto? Como que las llamas subían y se convirtió en luna. Para. ¿Cómo que se convirtió en luna? Era la luna. Era la luna. Esto es lo que no se puede entender. Me quiero poner en el lado de tus hijos y de tu marido. No, ellos lo dijeron. Bajan la data. Que lo dijeron igual. No vimos una luna que parecía fuego. El fuego se convirtió en luna, que es distinto. Los cuatro creímos que era un incendio, que en un momento subía hasta que tomó forma redonda y terminó siendo una luna. En ese tiempo que estábamos mirando eso que estaba sucediendo, todos con la atención ahí, impactados por eso, giramos cuando ya vimos que era la luna y había, contados por Newi, 35 elefantes todo alrededor nuestro. Encima son enormes. Juani, no los vimos llegar, no los escuchamos. Por eso es que yo puse, eran mariposas, era de noche. Estaban llenos de colores y se movían, las orejas eran alas. Era increíble. No hacen ruido. Los elefantes cuando caminan no hacen ruido. Eso la cabeza no lo puede entender. Vas por el medio de la sabana con el auto y de repente no hay nada. Y de repente te cruzas un elefante y pensás, ¿de dónde salió? No lo vi. Y no los vemos. No hacen ruido. No hacen ruido. Uno se imagina porque,
muy grande, tanto peso, debe hacer un boom, boom, boom. 35 elefantes, toda una comunidad, estaban todo alrededor nuestro, nos largamos los 4 a llorar, no lo podíamos creer, nos quedamos sentaditos así mirando porque era magia pensar que no Era los una habíamos película. oído, ¿sí? No los oímos llegar. Y así como no los oímos llegar, en un momento empezaron, se organizaron y se fueron. Pasaron a saludar. Por eso decís que fue muy introspectivo el viaje a África. Sí, Por y ese momento en particular. ese y muchos otros momentos. Y también de deconstrucción de conceptos, porque es eso. ¿Por qué es grande hace ruido? No. ¿Por qué es Claro. grande se ve de lejos? No. ¿Por qué es gris no tiene colores? No. Están repletos de colores los elefantes. Eso. África fue lo más así impactante. Creo que sí, y el miedo que teníamos cuando volvimos, que fue en el principio del 2020, lo que decíamos es la vara. ¿Dónde quedó nuestra vara de... ¿A dónde vamos ahora? ¿Y a dónde vamos ahora? Porque había momentos que, no sé, había una cascada, me acuerdo de esta cascada, la cascada Berlín creo que se llama. Impactante. Entramos, miramos así como, sí, qué lindo. ¿Hay leones acá? Ay, que era como ya tenía. Claro, ya quería ver a la fiera. Claro, queríamos todo ya. ¿Tuvieron miedo en África? Nunca, Eso como que se relaciona mucho, no sé, muchas armas, muchas tribus, armas. nunca. Nunca tuvimos miedo de los animales, nunca. Increíble. ¿Estuvieron en tribus? Estuvimos en Suazilandia y ahí sí fuimos a conocer a pueblos originarios, pero en Botswana no. En Botswana la experiencia fue solo con animales. ¿Cómo fue esa gira por África? Primero llegamos a Sudáfrica, de ahí hicimos Botswana casi toda, ahí pasamos a Zambia, después a Zimbabue, después volvimos a Botswana, volvimos a entrar a Sudáfrica y Suazilandia es un país muy pequeñito, creo que es la última monarquía, ay, no recuerdo bien cómo se dice, la última monarquía plena o la última monarquía como total, Ujú. es esa Sí, ahí en... que está metido adentro de Sudáfrica, Ah, ok. que es Lesoto y que estaba en la canción cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Claro. Datazo, tiré ahí. No me acordaba de esa parte, pero puede ser, Lesoto. va, seguro. Lesoto, que ahora no se llama más, otro dato, no se llama más Suazilandia, sino tiene un nombre, Eusatini se llama ahora el país. Hay que acordarse de todos esos nombres. Hay que También. acordarse. Sí. Botswana, ¿cuál dijiste? Eusatini. Eswatini, o sea, muy Sí, complicado. sí. Mucha memoria con eso. Em, Después de los viajes, Sí. ¿te cambió un punto de vista? Bueno, ahora quiero hacer esto. Siempre. Después de cada viaje volvía y tenía ganas de hacer todo, todo. Creo que sentía que nada era imposible, que tenía ganas de hacer, no Eso, sé. ¿hay algo que te animaste después de un viaje? Antes, no lo hago, no sé, estabas cagada por algo, después de un viaje te animaste, bueno, ya fue, lo hago. No, porque nunca tuve miedo a hacer cosas. Sí, lo que me pasaba era después de hacer un viaje quería más. Tenía ganas de hacer como que se me abrían puertas a querer buscar cosas nuevas. La pandemia Cerró todo. nos mató porque ese año nos íbamos a los Himalayas. Yo ya que ya Uh. estaba, nos íbamos a hacer una caminata que era subir hasta el pie de no sé cuánto el primer paso, Claro, obviamente, sí, no, para subir al muy Everest. profesional creo que irás arriba todo. Pero pasando por todos los pueblitos de ahí de la montaña. Bueno, eso fue lo que quedó pendiente. ¿Cuál es el lugar a donde querés ir? O sea, de un viaje, ¿eh? Sí. O te queda pendiente o mi sueño es llegar ahí. Aparte de todo lo que hice, tengo que llegar ahí. No lo sé ahora. Es re ambicioso lo que voy a decir. Me parece que el lugar, el que quiero conocer, el mundo. O del mundo, los mundos dentro de este mundo. Eso es lo que quiero conocer. Me pasaba con Europa. Creo que también porque tuve mucha suerte y viajé muchas veces, entonces por eso era que después ya no me resultaba
tan impactante como el comienzo. Pero obviamente que siempre me encantó ir a Europa y conocer, no sé, los lugares tradicionales, pero ya en el último tiempo lo que quería era buscar cosas más fuera de lo común, cosas más no tan turísticas, no tan convencionales. Aparte, lo que veo yo también de lo turístico, como que está todo muy marketinero y Sí. todos quieren ir ahí. Y al final como se terminan aprovechando de esas simples cosas, esas pocas cosas, cuando en realidad hay un montón más. Sí. Y más interesante capaz. Seguramente mucho más interesante que, no sé, ir al Coliseo. Debe ser mucho más impactante ir a una tribu en África que hizo el Eso Coliseo. es fuerte. Lo de las comunidades era re fuerte. Pasamos, ¿no? Vimos cómo estaban construidas sus casas, pero no queríamos ser irrespetuosos y nada, y meternos sin ser invitados, entonces como que siempre mantuvimos. Como una distancia. Sí. En las tribus me llama mucho la atención también. ¿Sentiste que era natural o que era también muy marketinero esa onda tribu? Y en Suazilandia era bastante armado para el turismo lo que vimos. Pero como era tan raro, es como que Te impacta igual. te fascina igual. Muestran la casa. Tuvimos la suerte de poder dormir la última noche en una era un hotel, era un apart, pero con la forma de la casa donde vivían, que son tipo domos, pero domos que tienen como una parte arriba que hace una cosita rara. Increíble. Justo en el episodio anterior fue un combatiente de Malvinas. Veterano, no le gusta que le digan combatientes. Bien. Yo me acuerdo en un viaje habíamos ido no me acuerdo si era San Paul, que había una tumba de Falklands para ellos. Sí. Y vos habías dicho, Ajá. acá había una señora llorando. Sí. ¿Te acordás? Como si hubiera llorado una mamá de un chico que fue a Malvinas. Fue lo mismo, pero puesto. Exacto, y lo vimos ahí, era impactante. Yo lo que no podía dejar de ver era que habían muerto pibes, como esa es lo doloroso. Y más allá del conflicto en sí, como abstraerse a un paso más. Sí, como personas. Exacto, habían muerto personas y personas que capaz que no tenían nada que ver con las disputas de poder ni nada, que eso no digo que no esté bien el reclamo, porque lo considero un reclamo justo, pero la muerte de pibes es como que me genera Fue muy impotencia. fuerte. Muy fuerte, eso es. También me acuerdo de una frase que dijiste, que era, prefiero tener menos cosas en mi casa y más sellos en el pasaporte. ¡Ay, me encanta! Creo que también es como un pie que yo tengo como, bueno, para poder seguir viajando. Sí, definitivamente. Tengo el pasaporte completo. ¿Hay que renovarlo? No, se me venció. Pero ya no tenía, estando en África, veo que está poniendo un sello y le grité, no, por favor, en esta hoja no. Porque eso fue una locura del 2020. Volvimos de África y nos fuimos 2 días, estuve a Estados Unidos. No tenía... Era una locura. Y ahí fue con alumnos. Y para entrar a Estados Unidos creo que necesitas, o en el momento ese pensé, tengo que tener por lo menos una hoja o una carilla libre del pasaporte. Porque por si la no, visa. Exacto, no me iban a dejar entrar. Claro. O una blanca para que te pongan una en blanco para que me pongan el pasaporte y grite ¡no! Entonces ahí mi orgullo es mi pasaporte. ¿Es la mejor inversión viajar? Obviamente. Obviamente. Para mí, por lo menos, ¿no? Después de esa frase creo que ya fue. O sea, hay que conocer el mundo y no solo cerrarnos en lo que nos pasa a nosotros como argentinos, por ejemplo, que nos cerramos solo en nosotros, y más siendo que el argentino es como soberbio, solo le importa Argentina, como que la chupa en los demás países, como que se cierra acá nada más, no quiere conocer algo más. ¿Te parece? Yo creo que el argentino es muy viajero, ¿eh? Que en cualquier lugar del mundo, cualquier situación económica en nuestro país, te cruzás con un argentino. Sí, es verdad. Y es como... Tienes el dólar 400, pero está en el Himalaya. ¿Cómo? No, pero pará, y el otro debe pensar lo mismo de uno. Porque uno dice, ¿qué hace esta acá?
Creo que tenemos algo con los viajes, no sé, una semillita ahí del querer buscar. Cambiando de tema, vamos al Dale. libro. ¿Cómo Bueno. fue? ¿De dónde nace la idea de escribir un libro? Bueno, nace hace 7 años, en el 2016, cuando mi hermano me cuenta que están esperando un bebé con su esposa, y eso a mí, mi hermano es mi ahijado, me hace una explosión adentro de emociones incontrolables, de tener ganas de hacer todo, de ponerme a, no sé, a escribir, a bailar, a saltar, a dibujar. Y me salió. No la versión original, pero sí Tipo la bocetos o idea. Exacto. Y a través de una amiga conocí a Lorena Oviedo, que es la ilustradora del libro, y a partir de ese momento como que nació un vínculo súper estrecho y trabajamos de manera conjunta, tanto ella aportando en la parte de la escritura como yo en la parte de las ilustraciones, y trabajamos casi 2 años para Claro. unir. Ella lo explica diciendo que es un libro álbum. Ok. El libro álbum lo que hace es, tanto la ilustración como el texto están de manera, trabajan juntos. Entonces, si se ve solo el texto o se ve solo la No ilustración, hay un significado. exacto, o es otro. ¿Así decidieron que sea o primero era una idea que nada que ver? Lo fuimos construyendo en todo ese tiempo, y lo más lindo de todo, por más que había momentos en los que yo pensaba, no, esto va a morir, porque terminó pasando casi 7 años, que fue que también nosotras maduramos mucho. Entonces, si capaz se hubiera publicado esa primera versión, no hubiera sido lo mismo que esta. Incluso porque hasta mi hija participó también de... O sea, más especial todavía, tiene un Más significado especial. más grande todavía el Exacto. libro. Como dijiste, libro álbum, ¿no? ¿Libro Sí, álbum? libro álbum. Quiere decir que hay mucha ilustración. Mucha ilustración. ¿Cómo se desarrolla esa ilustración? ¿Por qué nace esa ilustración? Bueno, nace después de un montón de trabajo, incluido el diseño editorial, que lo hicieron Kimei Martino, que es mi hija, Camila Agüero y Angeli Lazo. El mismo trabajo después se dio también en la parte de diseño editorial. Era cada detalle, cada imagen, cada sensación que queríamos transmitir, queríamos que fuera a través de las palabras, que el texto es parte de la ilustración también. Que transmitiera eso que queríamos cada uno. Tiene muchos detalles de qué partes del cuerpo se muestran, cuáles son los colores, No se va a spoilear nada igual. qué detalles se dejan vislumbrar, que son tipo secretitos que sabemos nosotras que están. Claro, unas sorpresitas que solo ustedes saben. Sí, que las iremos contando a medida que pase el tiempo. Me dijiste que era una trilogía. Es una Está trilogía. trabajando en una trilogía. De entrada ya nació como una trilogía, una delirante. O sea, Parece perfecto igual. La historia es la historia de un deseo. Okay. Los 3 libros forman una sola historia. El primero se llama Un puntito. La segunda historia, el título es Quiere ser. Y el tercero, Ferrucho. Un puntito quiere ser Ferrucho. La trilogía es como de un puntito. Quiso ser Ferrucho. Claro, nació un niño que se llama Ferrucho. Ahora igual salió el primero y se llama Un puntito. Exacto. Cuando el pibe tenga 50, se transforma en Ferrucho. Claro, un señor. Ferro. Viene con los pibes. Me llamó la atención que decidiste hacerlo independientemente y no con una editorial. Sí. ¿Por qué? Fui mi propia editora. Okay. Porque, bueno, vos lo sabés, desde inglés siempre fui súper autogestiva. Es como hasta un poco anárquica en un montón de cosas. Como que me cuesta estar en el sistema en todos los aspectos. Siempre busco una manera, mi manera de hacerlo. Ni mejor ni peor, pero sí mi propia manera de hacer las cosas. Okay. Entonces quería que fuera... independiente. Exacto. Antes que ir a una editorial.
Así los viajes, ¿o no? Los Es viajes verdad. no íbamos a hacer el mismo viaje. Vos diseñabas el viaje. Exacto. ¿Tuviste la idea igual de hablar con una editorial o ni por la cabeza te pasó nada ni en No, pedo ahí con la editorial? no. ¿Cómo es el equipo de trabajo? Del libro, Sí. Lorena en las ilustraciones, Ivana Álvarez Ricardo fue la que hizo la corrección literaria, bueno, Kimei, Camila y Angeli en el diseño editorial, y después, bueno, yo como autora, y después el libro dio como pie a que esto siguiera, y la historia del libro fue la que llevamos al Teatrito Lambe, y ahí se incorporó más gente todavía. Mi cuñado, que está estudiando, que es un gran músico y además está estudiando el conservatorio, hizo toda la música especial, original para el teatrito, porque lo que tiene es como invitar al espectador, a la espectadora, a sumergirse a un mundo, a un universo sonoro, en un mundo dentro de una caja escénica. Entonces te pones auriculares y la flasheás. En la Iba a decir cajita eso. esa. Todo, Y la todo, flasheás. todo para flashear estás haciendo. Todo para flashear. Colores, tiene muchos colores y muy llamativos los colores, fuertes. Sí, ¿Eso tiene algún significado? sí, tiene un significado. El rojo en el cuento es el deseo. Cada vez donde aparezca rojo, habla de que en ese lugar está el deseo y las flores donde está creciendo ese deseo. Me dijiste lo del Teatro Lambe. Sí, El libro pasó al Teatro Lambe, el teatro en una caja. claro, a mí esto yo me cago de risa porque digo, soy una delirante y me imaginaba Instagram, o sea, estoy Romina, escritora, hablándole a Romina Lambelista y preguntándole, ¿cómo se te ocurrió adaptar la historia? Bueno, y me pongo una telita para marcar que soy otra persona y ahí me respondo, porque en realidad hice una adaptación de mi propia historia. Claro, distinto. Porque Misma historia, distinto lugar. claro, la misma persona la escribe y la adapta, o sea, una loca. Porque en el libro el deseo es Ferruccio. El deseo es que Ferruccio sea. En el Teatro Lambe, no, lo que invita a quien participa, invita a la persona que está mirando a que piense que puede sostener con las manos su propio deseo, ir a buscarlo, movilizarse hasta agarrar. Que hasta uno sea el encontrarlo. protagonista. Exacto. Entonces había que cambiar cosas. Ok. No iba a tener los mismos protagonistas. ¿Cómo es un proceso? ¿Tenés un proceso creativo? Larguísimo fue. Fue larguísimo. Creo que hasta... Esto es obviamente como mi hija era la parte del equipo del diseño editorial, cada 2 por 3 me reputeaba diciendo, otro cambio más, mamá. Basta de joder. No. Y encima ya lo puso como tesis para recibirse el equipo. Ok. Las 3 se recibieron de diseñadoras con esta tesis. Entonces, claro, podía pedir lo que quisiera, pedí todo. O sea, quiero stickers, quiero Claro, todo. postales. Ellas hicieron esto es re interesante, la tipografía del libro no existía. La tipografía fue específicamente hecha para un puntito. Y ellas dibujaron las letras. Y está basada en el símbolo del infinito, que era lo que queríamos, otra de las cosas que queremos, tipo de los mensajitos que el libro encierra de el comienzo y el final son del inicio. Okay. Y ahí siempre se mueve en un infinito. Sí, veo que también en cada esquina de las letras tiene un punto. Sí. Y el símbolo del infinito es medio fileteado. Exacto. Una onda así. Sí. ¿Tuviste un bloqueo creativo? Como que esto me abruma, esto no puedo más. No sé si fue un bloqueo, pero sí fue un impas. Llegamos hasta un punto cuando habíamos terminado todas las ilustraciones, Lore me entrega eso y pasó un tiempo bastante grande, como 2 años, pero yo ya sabía que iba a pasar en algún momento. Lo que no estuvo bien no apurarlo, porque también no sé si estaba como terminado de cocinar en ese momento. Y ahí, no te voy a mentir, obviamente que sí, por momentos sentí como, no esto no sirvió de nada, está muerto el puntito. Pero que en realidad no era el momento que
Que tenía que salir. Exacto. 2 años estuviste sin Creo hacer que parte del libro. más. Y fue un día cuando, bueno, mi hija me escribe y me dice, mamá, ¿me ayudas a difundir en Instagram que necesito proyectos para tomar, para elegir para la tesis? Sí, sí. Comparto la publicación de ella y a su vez en esos días empiezo un taller de Teatro Lambe, porque había visto teatro miniatura. O sea, no entendía nada de lo que era, me meto a ir ahí porque Ok. me gustaba la palabra miniatura, todo lo que es chiquito me encanta. Entro y la profe me dice, bueno, ¿trajiste una historia? No, yo ven. Ya, ¿Cómo que estaba tenía? la puerta abierta y entré. A mí me gustó la palabra miniatura. Me dice, no, tenés que pensar en un microrrelato. Y tiro una historia que me gusta de Eduardo Galeano, que creo que se llama Ventanas sobre la identidad o Ventanas sobre la herencia, que la protagonista es una mujer, se llama Paula Bonilla. Me voy de ahí pensando que yo iba a hacer el teatrito sobre la protagonista Paula Bonilla. Y estando en mi casa es como hizo pa, y digo, no, ¿por qué no resurge un puntito? Si yo tengo una historia escrita por mí, ¿y por qué no le propongo a Kimi que haga su tesis si En ella base al libro. siempre quiso el diseño editorial, terminando el libro? Y ahí fue que empezó toda esta locura de incorporar El el teatro. teatro y el libro al viaje. Llama mucho la atención, ¿cuál es tu significado de arte? ¿Qué es el arte? Ay, para mí, Veo que, a ver, de escribir, del teatro, o sea, son varias ramas del arte. Es la música original. sí. Mm, Tu tiempo, ¿eh? sí, es que creo, en inglés hay una frase que era la que me estaba tratando de acordar, que era Earth without art es como EH, es lo que le queda, como Ahí entendí. Sí, sí, por la por la palabra. combinación de palabras. Y para mí la pandemia mostró cuán importante el arte es en la vida de las personas, porque creo que tanto hombres como mujeres nos metimos a hacer desde, no sé, arreglar cosas en la casa. Por eso ahora está el auge de todo lo que es eh, virtual, de cursos, de esto, como que Ujú. el arte era el refugio. Eh, Volviendo a las Rominas, siempre me gustó el arte, siempre sentí que me gustaba y que me animaba a hacer de todo, a dibujar. No sé si soy buena en todo lo que me animo, pero Por lo menos te animás, te arriesgás a exacto, hacerlo. exacto. Entonces ahí le encuentro el placer, le encuentro el placer a jugar. Creo que el arte tiene mucho que ver con el juego y también mi mente bastante infantil que conserva mucho del espíritu de la niñez encuentra en el arte algo que es como un, un vibrar distinto o un estado de plenitud. Eso lo había leído también, que el arte, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si Picasso lo dijo, que el arte es placer. O sea, cuando el chabón estaba pintando, él sentía placer por estar pintando. En uno de un listening que hice hace poco hablaba de eso, que no me acuerdo, en un colegio de arte habían planteado qué era la felicidad. No, no era en un colegio de arte, en una universidad, qué era la felicidad. Y lo que decían que si había una definición era cuando el tiempo transcurre en otra dimensión, cuando te podés quedar haciendo eso Pasa más rápido el tiempo. o 1000 horas y no te importa no comer, no te importa, no te importa nada, querés estar ahí cuando estás tan presente. Y eso a mí me pasa cuando dibujo o cuando escucho música, porque hay miles de formas de arte, no solamente pintando, dibujando. Claro, claro, sí. ¿Tenés pensado escribir un libro aparte de esta trilogía? Sí, ¿Qué te lo escribí? confieso, primicia para el Atenti, Titanic. atenti. ¿Qué escribirías? ¿Una biografía? No sé. No, me gustaría escribir historias basadas, o sea,
en mis propias experiencias de viaje, que sé que me pasaron cosas rarísimas muchas veces, y eso como ficcionarlo y ponerle personajes y que no que sean autorreferenciales, sino que tengan personajes viviendo esas historias en esos mundos. Claro, exagerándolo un poco más. Sí, o sacándolo de mí. ¿Cuál es tu sueño en todo esto del proceso del libro, el proceso del teatro? ¿Tenés algún lugar a donde, "Güey, con esto quiero llegar acá"? ¿O era algo, lo tengo que hacer, que sea lo que Dios quiera? No sé. Creo que hacerlo. Un día antes, el 31 de marzo, que vos viniste, que A la te presentación, abracé muchísimo. a la presentación del libro. Unas horas antes estábamos con Lorena diagramando cómo iba a ser el evento y una amiga de ella se acerca a su casa, que estábamos ahí, y escucha la conversación, se queda como oyente participando y en un momento dice, chicas, claro, lo que están planteando es un proceso como al que nos invitaban las maestras jardineras a hacer como actividad, que era un papel, puntitos y a unir a ver qué imagen revela esto. Y eso es lo que yo siento con el arte, como que no sé qué va a terminar siendo. Claro, todo va formando algo. Todavía no sabemos qué. Que no sé qué es, pero que el estar haciéndolo ya es como el nene. Solo el proceso de estar viendo y qué se forma y por dónde sigo está ahí. Qué lindo significado ese. El de volver a la infancia y unir los puntitos. El proyecto del teatro, del libro, ¿es todo un conjunto con Casa Puente? ¿Qué es Casa Puente? Porque eso es el final de todo, me parece. Ay, bueno, Casa Puente. Primero, el nombre Casa Puente. Okay. Una vez estábamos en Concordia y yo estoy sentada en una baranda frente al río y miro y digo en voz alta, ¿cómo me gustaría nadarlo el río? Amé siempre natación. Generó... Todas las personas que estaban al lado mío empezaron, ¿pero cómo? Pero, Romina, eso no se puede. Es un límite. Del otro lado está Uruguay, te va a venir a agarrar la gendarmería, que te van a... Yo quiero nadar el río. ¿Qué es eso? Pero yo solo quería nadar. Vi un río y me gusta nadar y pensé que me encantaría cruzarlo. Entonces me quedé y todos me seguían, pero matando, ¿eh? Como, ¿por qué? No delires, que no podés. Yo no había dicho que me iba a tirar, no había dicho nada. Solo la tiré, claro. La de qué lindo nadar. Y ya tenía amenaza de que me iban a venir a agarrar en gendarmería y iba a estar 10 días presa. Detenida por nadar el río de la Plata. Y no me acuerdo quién me dice, pero no lo ves. ¿No ves que no se puede? Y yo lo que miro, como dice, no, lo único que veo es que ahí hay un puente. Y es el puente que une Argentina con Uruguay, el del Paso. Y dije, eso quiero que sea el proyecto. Como, sí, yo veía algo en todo eso. Veía un río y veía un puente. Veía la forma de conectar. Sí, sentía, soy argentina. Sos uruguayo, fantástico, porque no somos todos lo mismo. Está bueno sentir que uno pertenece a un lugar. Okay. Pero el límite no podía entender cómo veían un límite antes que un río. Eso fue el puntapié de Casa Puente. De que se llame el proyecto Casa Puente. De entender que era una casa que... ¿Por qué no ir al otro lado? Claro, que fuera puente para unir culturas, tradiciones, lenguajes, que fuera un puente que uniera personas, un puente que uniera mundos dentro de un mismo país o por fuera de los países, que uniera el arte de todas esas personas, que esa casa compartiera lo que vive en ella, o lo que fue como recogiendo en esa vida nómada, en ese transitar.
Tiene un nombre... O sea, van a viajar en un camión de bomberos. Era un camión de bomberos. Hoy es una casa. Hoy es una casa. ¿Cómo fue para armar eso? ¿Cómo dejó de ser un camión de bomberos y se convirtió en Ernesto? Ernesto. ¿Por qué Ernesto? ¿Por qué Ernesto? Bueno, a mí siempre me fascinó desde muy chiquita el Ernesto Che Guevara que se anima en el año 30, creo, a subirse una moto y recorrer toda la Argentina, porque aparte lo veía que tenía la misma edad que mi abuela y digo, mi abuela en ese tiempo no lo hubiera hecho porque no había nada. Y siento en común la empatía que él sintió ante la desigualdad, ante la injusticia, y es como que eso siempre, su espíritu de aventura, ese Che me vuelve loca. Y dijimos, bueno, llamémosle si vamos a empezar a buscar eso puntualmente, empatía, compartir, aventurarnos a cosas que no sabemos qué van a pasar. ¿Cómo fue el proceso para armar a Ernesto? Bueno, ese fue Sergio, que digo siempre a modo de chiste, pero no es un chiste. Él es la mamá y yo soy el papá de Ernesto. Él es la mamá porque lo gestó todo, hizo todo. Y yo... Es desarmar el camión por completo y volver a montar un departamento en el camión. Y mucho más difícil que una casa porque todo está milimétrico y además todo está pensado para que se esté moviendo. En una casa no pasa eso. Entonces es como... Y sí, capaz que agujería tenés el tanque de nafta abajo también. Él hizo todo. Sergio hizo plomería, carpintería, herrería, cerrajería, electricidad, o sea, todo. Todos los oficios. Pintó, chapa y pintura, todo. Sergio todo. está acá atrás, está sentado en el sillón, pero no se quiere mostrar. Tranquilo, el chaval está tranquilo. ¿Cuánto tuvieron para armar a Ernesto? 2 años y medio, lo compramos el 29 de agosto del 2020 y hasta el día de hoy todavía le sigue haciendo cosas, lo sigue mimando, lo sigue arreglando. Siempre falta algo, hay que agregar algo, siempre... Rompiéndose cosas, claro. Siempre se va a romper algo porque está en movimiento. ¿Por qué un camión de bomberos? O porque, bueno, se enganchó la oferta que era el camión de bomberos. ¿O por qué bomberos? Mira, te cuento esto. Él, cuando decidimos comprarlo, me dice, tenemos una amiga, tenemos una amiga, Macarena, que en ese tiempo era la jefa del cuartel de carpintería y estaba complicado el tema de la pandemia y le digo, bueno, pero yo necesito verlo, el camión, antes de comprarlo. Me dice, bueno, vamos al cuartel porque en carpintería hay uno parecido. Llegamos y miro y digo, es lindo, sí, me gusta. Me dice, no, esta es la Traffic, es el de atrás. Y miro y hago, no, Sergio, no estás muy grande, Yo no sé por qué él eligió a Ernesto, no sé por qué eligió ese, pero confié en que si él estaba seguro que ese era el modelo y quería ese camión 4x4, iba a estar bien. Así que fue así, fue una decisión de él. ¿Se puede saber la ruta? ¿Cómo va a ser la ruta o no hay nada definido? Bueno, sí y no. Okay. Sí, la ruta es en súper largo plazo el mundo. Okay. Queremos hacer capaz que un recorrido así, América ir a África, después subir a Europa, pasar por Asia y terminar en Australia. Es tan a largo plazo que de Australia hasta acá no te sé decir cómo. Para cruzar, se cruza en barco. Claro, se cruza en barco. Me da mucha también curiosidad cómo se financia poder ser nómade, vivir la vida de nómade. ¿Cómo se financia un viaje? Bueno, creo que confiamos en... No me digas que en la energía porque ahí tengo que comer a la noche. No. Pero sí en nuestra capacidad, en que tenemos recursos suficientes como para entender cómo es la vida nómada. Entonces tenemos un mini cronograma y mini puntos y es como que cada vez se va abriendo más y eso te abre otra puerta y ahí está
el trabajo interno de uno de decir, bueno, se abrió esta puerta, ¿qué oportunidad me va a dar? Desde las vivencias hasta incluso desde lo económico. Nosotros salimos mañana. Privilegio que estén acá. Privilegiazo. Privilegio. Sí. Vamos para Altagracia y después de Altagracia el único compromiso que tenemos es de abril a finales de junio en Catamarca. Vamos a hacer como una mini gira, sería Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Ahí en el medio no sabemos qué puede pasar, pero sí estamos atentos. Llevamos una prensa de grabado, una impresora fotográfica. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Vamos a hacerlo. Después tenemos el Costa Atlántica, porque voy a pasar mi cumple con mi papá, que cumplimos un día, yo cumplo un día antes que él, y ahí empezamos a ir para el sur. Haremos primavera y verano en el sur de Argentina y después de ahí sí, ya no sabemos. Creo que la manera de financiarlo tenemos ideas de qué hacer, pero también estamos atentos a, capaz que tenemos 80.500 ideas, no va ninguna, y también a decir, suelto esto que planifiqué y tomo otro. La venta del libro, la venta de las postales, los stickers, Claro, la muestra. todo un apoyo. Una vez, Sergio, yo me había puesto triste y le digo, ¿por qué no contás todo lo que vamos a hacer? Y me encantó su respuesta porque fue, porque no sé cómo, Romina. Claro, porque tiene tantas aristas. Es como, de manera aislada, creo que ninguna de todas estas puntas serviría, pero son los puntitos que hacen que sea como un megacombo de cosas que van a viajar con nosotros. Te preguntaba también porque, a ver, el camión tiene gasto, hay que cargarle nafta, tiene cubiertas, patentes, no sé, si hay que cruzar a otro país, seguramente hay un seguro especial. Por eso me estaba dando curiosidad de cómo se financia un viaje. Pero hay distintas ideas que se va a ir viendo en el camino. Exacto. Y también viajamos con nuestro perro Perseo. Lucramos con él, Está lo perfecto. filmamos y armamos un Mirá canal de YouTube, solo él Perseo. con todas las caras. Perseo en la tribu. No sería mala idea igual. Y aparte con lo que hace. No sería mala idea. ¿Qué esperan del viaje? No sé, Juan, y espero todo y no espero nada. ¿Es lo más ambicioso que vas a hacer? ¿Qué hiciste, Y creo que ahora. ahora. Y sí, porque estamos apuntando a un cambio rotundo en dejar nuestra casa. cotidianeidad. Exacto. Es una forma de vida que además es vivida por muy poquitos, entonces es como que es raro también eso. ¿Da miedo? Sí, mucho ¿Tiene miedo. miedo? Pero como no se opaca ni ahí con la alegría, con las expectativas, pero mucho miedo, mucho llanto, mucho. Creo que también eso da el pie para, vamos a hacer esto. Y sí. Sin miedo, no lo hacemos, sino me No, quedo en casa. Y también daría igual. Es como, sería, no sé, elegir entre comer una hamburguesa y una pizza. Eso no te da miedo. Ahora, hacer algo que nunca hiciste. Y ahí sí. Ahí sí. Y poner tu casa en un camión y salir a andar. Exacto. Si te tenés que definir en 3 palabras. Una me parece que es medio difícil, pero en 3 palabras. ¿Cuáles serían? ¿Pueden ser 2? Bueno, mejor todavía. La Romy. Pensé que me ibas a decir otra cosa. No, la Romy. Me gusta. Okay. Cuando me mudé a Merlo, cuando escuchaba que alguien ponía un artículo delante de un nombre, era como que me sonaba raro o no correcto. Y después me enamoré de eso. La Romy y con minúscula tiene que ser también. No con mayúscula, con minúscula. Yo soy la Romy. La Romy. La Romy Forray. Mira, te lo dejo en 3. Okay. ¿Quién sos? Soy la Romy Forray. Gracias, Romy, por venir. Te quiero, Juan. Yo también. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes? Por ahora tenemos el Instagram, que es casapuente_. Para el libro también un puntito quiere ser. Y próximamente, si todo va bien, armaremos un canal de YouTube, pero lo que queremos es tener como ya
una personalidad o un perfil definido de qué queremos mostrar, que seguramente será profundo y delirante al mismo tiempo. Eso es lo que quiero combinar. Va a estar buenísimo aparte. Que tenga ambas cosas. Y aparte todo el tiempo va a haber contenido nuevo. Siempre va a haber ideas nuevas. Nuevas personas, nuevas historias, nuevos mundos. Gracias, Romy. Gracias a vos, Juan. Gracias por escuchar. Y nos vemos la semana que viene. Chao.